Hola, hola, un cariñoso saludo, bienvenidos a un nuevo tema de catequesis, etapa adolescente, nivel 4. Mi nombre es Lucy de Castillo, es un gustazo estar de nuevo por este medio compartiendo la catequesis. Somos de la Pastoral de Catequesis, de la Parroquia Nuestra Señora de Suyapa, y nuestro mayor deseo es que usted se siga cuidando en casita, llevando esas medidas de bioseguridad. Mi querida familia, jóvenes, en esta oportunidad el tema que vamos a compartir se llama el credo de nuestra fe. Y para ello pues vamos a pedirle las luces a la sabiduría del Espíritu Santo para que abra nuestros corazones y nos pueda guiar en esta catequesis. Y decimos todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como nuestro tema el día de hoy es sobre el credo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nuestra profesión de fe, ¿verdad? Vamos a ir diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Mis queridos jóvenes, iniciando entonces con nuestro tema de hoy, quiero darles una pequeña introducción sobre nuestro tema, ¿verdad? Que siendo nuestro tema el día de hoy el credo de nuestra fe. Cuando hablamos de nuestra fe, mis queridos jóvenes, familia, la fe es un acto por el cual nos adherimos confiadamente a la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios, y al contenido de todo cuanto Él nos ha revelado, pues a través de los apóstoles y a través de la iglesia. Aprendemos a creer gracias al ejemplo de aquellos cristianos, ¿verdad? Conocemos también el contenido de nuestra fe, a merced de la enseñanza que hemos recibido de la iglesia. Pero también nosotros damos testimonio de nuestra fe, estamos siempre dispuestos a responder a todo el que nos pide que demos razón de nuestra fe, de nuestra esperanza. Bueno, pues resulta muy obvio que si la fe es un acto personal, también es un acto comunitario y se transmite, se vive con los demás. En el símbolo de los apóstoles, el que acabamos de decir ahorita, decimos yo creo. Pero cuando renovamos las promesas de nuestro bautismo, por ejemplo, en la próxima vigilia pascual, decimos todos juntos, yo creo. Entonces la fe, mis queridos jóvenes, familias que nos escuchan, la fe es una actitud personal que se vive en la iglesia con todos los demás cristianos. Es así pues como damos inicio a nuestra catequesis del día de hoy con nuestro tema, el credo de nuestra fe. Todos ustedes saben, mis queridos chicos, que dentro de poco nos vamos a confirmar, pues esto significa que todo esto, pues, no significa que todo esto vaya a terminar. Nos hemos ido conociendo, nos hemos comunicado, hemos reflexionado, ¿verdad?, sobre la vida, sobre el mundo, y esas vivencias pues han quedado atrás, solo nos hemos quedado con la experiencia. Esperamos que
que todos los temas nos hayan ayudado a crecer como personas, como creyentes, pero sintamos que todos esos temas pues han de significar para nuestra vida y nuestra vida futura, de todos los temas que hemos tratado. A veces yo me pregunto qué tema es el que se les grabó más en su corazón, o qué significaría cada tema para cada uno de ustedes, a ver si se han sentido mucho más cerca de Jesús y de María. Entonces, mis queridos jóvenes, la vida de cada uno de nosotros es muy compleja y es variada. Está llena de momentos de gozo, está llena de momentos de alegrías, pero también está llena de tristezas y de incertidumbre. Pero en el fondo de cada una, a veces hay preguntas radicales. ¿Qué sentido tiene todo lo que somos y lo que hacemos, verdad? Esas pueden ser algunas preguntas que nos hacemos. ¿Cuáles son nuestros deseos y cuáles pueden ser nuestras respuestas? A veces podemos decir o preguntarnos a nosotros mismos, ¿podemos confiar en alguien? ¿Y qué es lo que esperamos? Esperamos de la otra persona ser comprendido y perdonado. Encontrar el verdadero amor, pero ¿realmente seré aceptado por los demás? Yo quiero tener éxito en mi trabajo. Aceptar mis propias limitaciones, convivir con los demás. ¿Se puede ser feliz en este mundo? Claro que sí. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el dolor? ¿Y por qué el hambre? Son preguntas existenciales que nos podemos hacer, pero estas preguntas existenciales siempre nos llevan a Dios. ¿Triunfará algún día la justicia y la verdad? Por todo lo que nosotros vemos en el mundo, podemos hacernos también estas preguntas. ¿Qué está pasando realmente en el mundo? ¿Por qué las injusticias? A veces pensamos que no podemos experimentar la auténtica libertad. ¿Hacia dónde camina este mundo? Y la otra pregunta existencial que podemos hacernos es, ¿será verdad eso de un mundo nuevo? Son preguntas que nos podemos hacer y estas preguntas son muy normales si le vienen a usted a la mente. ¿En algún momento te has hecho estas preguntas? ¿Cuáles han sido tus respuestas? Pero yo te diría que Dios camina en la historia, Dios camina en la vida de cada uno de nosotros. Dios no está ajeno a nuestros deseos y a nuestras aspiraciones, a nuestras luchas, a nuestras interrogantes. Todo lo que es nuestro le preocupa. Por eso no nos deja solos en nuestro camino por la vida. Nosotros también podemos preguntarnos cada una de estas encrucijadas que yo les acabo de hacer. Pero la Biblia nos cuenta que todo cuanto existe es obra del amor de Dios, que cuida de sus criaturas y quiere para ellas la felicidad. Así comenzó la historia del amor de Dios a los hombres. El hombre rompió su amistad con Dios y se apartó de él, pero Dios le dio su perdón misericordioso y le ofreció su salvación. Un día Dios eligió a un hombre llamado Abraham. Le sacó de su tierra y lo hizo con él un pacto de amistad. Y así Abraham se convirtió en el padre de un gran pueblo, Israel, que sería el mensajero de su amor para todos los hombres. Bueno, no fue fácil la historia de este pueblo. En Egipto fueron tratados como esclavos, pero el Señor escuchó sus gritos y les envió a Moisés para que fueran liberados de toda opresión. Pasaron sobre el Mar Rojo y tras muchas penalidades llegaron al monte Sinaí. Si ustedes recuerdan, en este tiempo cuaresmal, nosotros, esas son algunas de las películas que vemos por los medios televisivos, ¿verdad? Entonces, Dios estableció con su pueblo una solemne alianza.
les entregó los mandamientos, les hizo su pueblo, y durante 40 años, con la ayuda de Dios, atravesaron el desierto y entraron en la tierra que Dios había prometido a Abraham y a todos sus descendientes. Pero con el correr de los años, jóvenes, aquel pueblo llegó a ser un reino y tuvo reyes como David y Salomón. Y al verse fuerte y poderoso, se olvidaron del Señor, pero Dios hizo surgir entre ellos profetas como Elías, Eliseo, Amós y Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y todos estos profetas fueron los que denunciaron las injusticias. Invitaron también al pueblo a la conversión, intercedieron ante el Señor por él. Israel no quiso oír a los profetas y siguió envuelto en su corrupción que lo llevó a la ruina. Entonces aquí aparece un conquistador de Jerusalén, el rey Nabucodonosor, que fue el que arrasó el templo y toda la ciudad y lo llevó cautivo al pueblo de Babilonia. Y entonces Israel atravesó en el desierto la prueba más dura para su fe. Ahí Dios purificó la fe de su pueblo y gracias a la ayuda de los profetas mantuvieron vivas sus esperanzas en las promesas del Señor. Y cuando Babilonia cayó en manos de Ciro, los judíos regresaron a su patria. Llenos de alegría, construyeron el templo donde se reunían para sus oraciones y sacrificios. Fue así como pasaron muchos años y el pueblo judío fue invadido varias veces y entró en contacto con culturas paganas. Pero Dios siguió guiando a su pueblo por medio de sabios que ayudaron a los judíos pues a mantenerse fieles a sus tradiciones. Y gracias a ellos, que Dios era para todos los hombres de aquel tiempo, no importaba ni raza ni cultura. Se acercaba el tiempo en que Dios iba a cumplir su promesa de enviar a su Mesías. El pueblo y sobre todo los pobres de Yahvé vivían en esperanza y oraban. Envíanos a tu Mesías Salvador, decían en sus oraciones. Y de este pequeño resto nació María, la humilde esclava del Señor, y en ella el pueblo recibió la bendición esperada. Todos sabemos que de ella nació Jesús, el Mesías, y así continuó la historia del amor de Dios que llegó a su plenitud. Y cuando se cumple este tiempo, Dios envía a su Hijo para establecer una alianza nueva y definitiva. Jesús nace pobre en Belén, vivió una infancia en Nazaret, en el hogar de María y José, fue instruido por las tradiciones religiosas de su pueblo. Buscaban cumplir siempre lo que su padre quería y la gracia de Dios estaba con él. Cuando Jesús tenía unos 30 años, marchó a Nazaret, al río Jordán, para ser bautizado por Juan. Y después fue conducido por el Espíritu de Dios al desierto, allí a pesar de las tentaciones, se mantuvo fiel a la misión que el Padre le había encomendado. Luego volvió a Galilea, comenzó a predicar diciendo que se convirtieran porque el reino de Dios que anunciaban los profetas ya estaba llegando. Y mucha gente se llenaba de mucha alegría porque las palabras de Jesús respondían a lo que sus corazones ansiaban. Y Jesús les explicaba en parábolas, comparaciones, que el reino de Dios era como una gran familia en la que Dios es el Padre de todos, que forman parte de ellas, que debían de amarse como hermanos. Y Jesús también en ese tiempo hacía admirables curaciones a los enfermos y los necesitados. No solo comía y bebía con los pecadores, sino que perdonaba pecados. De esta manera, pues, Jesús enseñaba y iba también anunciando lo más importante de su mensaje. Dios se acercaba a los hombres de una manera insospechada. En Jesús, humilde, sencillo, hombre entre los hombres, llegaban la paz, la justicia, la verdad, el amor y la salvación de Dios.
Y Jesús pedía a todos que escogieran el reino. Jesús escogió a sus discípulos de entre ellos, escogió a los 12 apóstoles y les confió su propia misión, que era anunciar a todos los hombres la salvación de Dios. En ese tiempo, pues, unos le seguían con entusiasmo y otros con recelo. Las palabras de Jesús, su conducta, el entusiasmo de la gente que iba detrás de él, indignaron a muchos dirigentes del pueblo, ¿verdad? Y estos, como eran incapaces de renunciar a sus ideas, decidieron prender a Jesús y darle muerte. Imagínense ustedes, todavía seguimos también en la actualidad en esta ignorancia de perseguir a las personas que nos hacen bien. Jesús, sin embargo, no cambió su manera de tratar y querer a todos. Quiso cumplir hasta el extremo con amor y confianza, pues, la voluntad del Padre. Y cuando se aproximaba la fiesta de Pascua, así como el tiempo que estamos viviendo en la actualidad, Jesús entró en Jerusalén, aclamado por todo el pueblo, como el domingo de Ramos que vamos a vivir este próximo domingo en nuestra parroquia. Después, la noche en que lo iban a entregar, celebró la última cena con sus discípulos. Después de lavarle los pies, Jesús tomó el pan y el vino, pronunció la acción de gracias, su Padre, y se lo dio a sus discípulos. Y de esta manera se instituyó la Eucaristía, en la cual entregaba su cuerpo y su sangre por la salvación de todos los hombres. Pero sus discípulos no entendían todavía este gesto. Acabada la cena y después de darle los últimos consejos, Jesús y sus apóstoles se fueron a orar al huerto de Getsemaní. Fue apresado por Judas y sus hombres, juzgado por los sumos sacerdotes, por Pilato. Fue condenado a morir como un malhechor. Y entonces los soldados llevaron a Jesús cargando una cruz al monte del Gólgota. Y ahí lo crucificaron entre dos ladrones. Pero Jesús oraba así al Padre. Él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a medida iba atardeciendo, en medio del dolor y el desamparo, Jesús, lleno de confianza en su Padre, exclamó, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dando un fuerte grito murió. El cuerpo de Jesús entonces fue bajado de la cruz y depositado en el sepulcro nuevo. Y al tercer día, Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. La muerte no podía tener dominio sobre él. Devuelto a la vida por su Padre, Jesús ya no muere más. Así Dios daba el sí más rotundo a la obra de Jesús. Entonces la resurrección de Jesús fue un acontecimiento decisivo. Una vez resucitado, se le aparece en persona a Pedro y a todos los apóstoles y a muchos de sus discípulos. Después que Él les había prometido el Espíritu Santo, les envió por todo el mundo para que fueran testigos de su resurrección y ofrecieran a todos los hombres ese don de la conversión, ese don del perdón de los pecados y la paz de Dios. En su última aparición, mientras les bendecía, se separó de ellos hasta que una nube lo envolvió. Así se consumaba entonces su obra en la tierra. Jesús volvía glorificado como Señor y Salvador al lado del Padre. Y antes de emprender la misión que Jesús les había encomendado, los apóstoles se reunieron en Jerusalén. Y miren la importancia de orar. Oraban con María, la Madre de Jesús. Ahí el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, recuerden jóvenes, el día de Pentecostés, ese día es que ustedes van a recibir el sacramento de la confirmación.
el día de Pentecostés. En este 2021, los jóvenes confirmados recibirán el sacramento de la confirmación el día de Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo en ese día los llenó a todos de luz y de fuerza de Dios. Y comenzaron a anunciar con valentía la buena nueva de Jesús ante todos los pueblos. Bueno, creo que como catequista, todos esperamos que nuestros confirmandos se llenen ese día del Espíritu Santo para que puedan proclamar la buena nueva, para que se acerquen siempre a la parroquia, al templo y decir, yo quiero servir en esto, en esta pastoral. No en vano el padre Gustavo está queriendo administrar este sacramento el día de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, los que aceptaban la palabra de Jesús eran bautizados y quedaban incorporados a la comunidad de los discípulos de Jesús. Vivían todos unidos, escuchaban la enseñanza de los apóstoles, celebraban la cena del Señor y compartían fraternalmente todo. Y muy pronto, la predicación de los apóstoles y el testimonio de vida de los primeros cristianos desencadenó la persecución. Algunos apóstoles fueron encarcelados, muchos cristianos murieron dando testimonio de su fe en el Señor. Pablo, perseguidor de los creyentes, en ese momento se encontró con el Señor en el camino de Damasco y se convirtió en evangelizador de Jesucristo. Y el afán misionero de los apóstoles, siempre animado por el Espíritu, empezó a fructificar. Y muchos paganos acogieron la fe. Nacieron comunidades cristianas en muchas ciudades evangelizadas por Pablo en sus viajes. Y la expansión del evangelio llegó hasta Roma. También fueron evangelizados los territorios de Oriente, de África. Muchos pueblos fueron evangelizados. Y así fueron naciendo nuevas iglesias en todos los pueblos a lo largo de todos los tiempos. Y esas iglesias, aunque eran muchas, forman una sola iglesia. La iglesia que católica. Desde entonces hasta hoy la iglesia de Jesucristo se extiende por todo el mundo. Y Dios sigue vivo entre nosotros, caminando a nuestro lado. Él se hace solidario de nuestras alegrías y esperanzas, de los dolores y trabajos de todos los hombres. Él quiere ser para todos luz, fuerza, que nos ayuda a todos para poder encontrar la felicidad en Él. Y este caminar de Dios, jóvenes, continúa hasta el final de los tiempos, ¿verdad? Cuando todo sea transformado en una tierra nueva. Será entonces cuando seremos para siempre plenamente felices. Entonces, la pregunta que yo les dejo a ustedes con este tema, después de haberles comentado todo, después de haberle comentado la historia que nos cuenta la Biblia, la pregunta es, ¿quiénes son los protagonistas de esta historia? ¿Qué acontecimientos destacarías como más importantes de lo que acabamos de compartir? ¿Y quién es el centro de esta historia? Entonces, son preguntas que nos la puede responder a usted después de haber escuchado en nuestra historia que nos cuenta la Biblia. Y la iglesia nos confiesa también que esta historia está presente en el hombre, las promesas de salvación para el futuro. La iglesia siempre ha acogido esta historia como la gran manifestación de Dios a los hombres y se constituye también como el centro de nuestra fe.
porque este mensaje se va transmitiendo de generación en generación. Y la iglesia pues resume esta historia de la salvación en el credo. Por eso el credo se constituye el núcleo central de la fe de todos nosotros como cristianos, que es la oración que hicimos al inicio, ¿verdad? Entonces, confesamos nuestra fe, los cristianos creemos en la historia de la salvación, confesamos el credo, afirmamos que en ella está la auténtica verdad, la respuesta a nuestros deseos y preguntas, y por eso la acogemos y la aceptamos para hacer de ella la luz y norma que guía nuestra vida. Entonces, mis queridos jóvenes, querida familia, ser cristiano es creer en Cristo. Aceptamos su persona y no identificamos con todo lo que constituyó el centro de su vida y nos sentimos identificados con todo ello, ¿verdad? Un Padre bueno y misericordioso que fue el que creó por amor y nos hizo hijos suyos, nos escucha, nos acompaña, nos perdona siempre, nos acepta como somos y quiere nuestra felicidad. ¿Cuál es su mensaje? Amar y perdonarnos a todos. Todos somos hermanos iguales en dignidad, sin diferencia de razas, culturas y posiciones sociales. También otro mensaje es que debemos de acogernos, amarnos, perdonarnos y construyendo entre nosotros lazos de amistad y fraternidad. Que nos comprometamos a respetar y defender los derechos de todos y poder buscar la felicidad. También nos habla en nuestra historia un proyecto de instaurar en el mundo un reino de justicia, de amor y de paz. Por eso damos gracias por el mundo que, aún lleno de imperfecciones, lleva en sí las huellas del Creador. También el proyecto de Dios, según la historia, es que nos comprometamos a liberarlo de todo mal para hacer de él una digna morada del hombre. Esperamos y suplicamos al cielo nuevo y la tierra nueva que Dios nos dará al final como regalo. Otro compromiso también, como amigos, somos sus amigos, los pobres, los marginados, que nos solidaricemos con los pobres, denunciando y combatiendo toda esa miseria y pobreza, que comprendamos y disculpemos y perdonemos los fallos y errores de los demás, que devolvamos a los marginados su dignidad y su puesto en medio de la sociedad. Eso es lo que nos pide el Señor por medio de este tema. ¿Qué otro mensaje nos da? Nos da su fuerza en el Espíritu, que pidamos su luz y nos dejemos guiar por Él en toda nuestra vida, que confiemos en su fuerza, seremos capaces de superar nuestras debilidades y limitaciones, que esperemos que con su apoyo conseguiremos aquello que buscamos y anhelamos. Otro mensaje es dar la vida hasta la muerte, que nos sintamos amados con su amor único, generoso, sin límite, que demos las gracias por su muerte, que reconcilió a todos los hombres con Dios, que estemos dispuestos aún a costa de los esfuerzos y sacrificios a amar a Dios y a los hermanos por encima de cualquier cosa. ¿Cuál fue su final? El final de Jesús, una resurrección gloriosa. Que nos sintamos felices porque Jesús ha triunfado y todo mal ha sido ya vencido. Que estemos optimistas ante el futuro porque después de la muerte tenemos la promesa de la felicidad plena. ¿Cuál fue su herencia? Una comunidad que continúe su obra. Que vivamos en comunión con todos los hermanos formando la iglesia de Jesús. Que compartamos bienes, dones, cualidades para poder construir una comunidad más fraterna. Que seamos responsables de llevar adelante la obra de salvación iniciada por Jesús hasta que Él vuelva al final de los tiempos. Es así como terminamos con nuestro tema el día de hoy. ¿Crees conveniente e importante que sigamos cultivando nuestra fe? ¿Qué de nuestro compromiso cristiano? A ustedes jóvenes que les queda esta pregunta,
Solo nos queda decir gracias, Señor, por la fe. La fe es el mejor regalo de Dios. Por ella sabemos que Él camina con nosotros iluminando nuestra vida. Por eso estamos contentos y le damos gracias. Jesús, tengo ganas de ser amigo tuyo, muchas ganas. ¿Me admitirás en tu compañía? Quiero conocerte por dentro para admirarte y copiarte. Sí, porque aspiro a ser una copia tuya, la más perfecta posible, sin dejar de ser yo mismo. Señor, quiero pasar contigo largos ratos, mirarte, contemplarte, escucharte, hablarte, con los evangelios en la mano que siempre tienen algo inesperado y nuevo. Quiero comprometerme, sí, comprometerme contigo en todas las zonas de mi vida. En la casa, en la calle, en el trabajo, en los estudios, con los amigos, con las diversiones. Definirme y luchar en todas partes por los valores de tu evangelio, la justicia, la fe, la solidaridad, la libertad y la paz. Tengo que esforzarme mucho, lo sé, contra tantas fuerzas que me arrastran por otros derroteros. ¿Puedes echarme una mano cariñosa y fuerte, Jesús? Lo necesito, te necesito. Porque yo quiero de verdad ser tu amigo, conocerte, estar contigo, comprometerme y hacerme como tú. Una buena copia tuya. Jesús, échame una mano, vamos, y ahí va la mía, abierta, entera y deseosa. Amén. No me queda más que decirle, hemos terminado nuestra catequesis el día de hoy. Paz y bien a todos. Lucy de Castillo.